Derecho Internacional Público de la UCAP, hoy día de Andrés Bello y día de la Feria del Libro. Estamos encantados de recibir al doctor Víctor Rodríguez en la distancia, pero en la cercanía del afecto. No necesita mayores presentaciones, sin embargo, por cuestiones protocolares preceptivas, abogado de la Universidad Central de Venezuela, con especialización en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de París y de la Universidad de París II y de los Institutos de Estudios para el Desarrollo y Estudios Europeos de la Universidad de Ginebra, ex miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, embajador de carrera de la República de Venezuela, es director de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, profesor de Derecho Internacional, jefe de la delegación por Venezuela durante las negociaciones del Estatuto de Roma, muchos otros cargos, entre ellos algunos muy importantes en ACNUR, y sobre todo un gran amigo de esta cátedra, con cuyo excelente último libro nuestros alumnos se forman gracias a su generosidad. El doctor nos va a hablar hoy de un punto muy concreto en esta semana tan crucial de la controversia entre Guyana y Venezuela, en el caso llamado laudo arbitral del 3 de octubre de 1898. Y se trata de las medidas provisionales. Medidas provisionales son una incidencia poco conocida dentro del proceso de la Corte y sin desmedro de que podamos hablar algo en general del caso, es en ellas que nos hemos querido centrar en el día de hoy. Como saben, se supo el día de ayer que este viernes, más o menos como 9:10 de la mañana, hora de Caracas, la Corte va a pronunciarse en cuanto a la solicitud de medidas provisionales que ha hecho la República Cooperativa de Guyana. Por eso es muy importante saber qué son, cuál es su naturaleza, qué debemos esperar o no esperar de ellas, qué efecto tienen, y para eso nadie mejor que el doctor Víctor Rodríguez, al cual le damos una calurosa bienvenida con un aplauso para que nos oiga, por favor. Muchas gracias. Y lo ponemos inmediatamente adelante. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un honor para mí compartir con ustedes sobre todo este tema de tanta actualidad que es la controversia con Guyana, que está en una fase muy particular. Como ustedes saben, el proceso se inició en el 2018 con una demanda de Guyana. Venezuela no participó en la primera parte del proceso, tenía el derecho de no participar según el artículo 53 del estatuto, pero más adelante planteó envió en esa oportunidad documentación para sustentar su posición, pero no lo suficientemente fuerte. Bueno, Venezuela no participó en esa fase, participó en una segunda fase de admisibilidad, porque la Corte, recordemos, es competente, puede ser competente, y la causa puede ser o no admisible. Venezuela planteó una causal de inadmisibilidad que la Corte rechazó. Consideraba Venezuela que el Reino Unido tenía que formar parte del proceso, y la Corte finalmente le dijo que no era necesario que estuviera en el proceso, que la controversia era entre Guyana y Venezuela. De manera que estamos en una fase ahora en la que le corresponde a Venezuela presentar su contramemoria en abril, perdón, del año que viene. Es la parte normal, digamos, del proceso. Ya Guyana presentó su memoria, Venezuela presenta su contramemoria, y puede haber la posibilidad de una dúplica y una réplica en el futuro, lo que prolongaría un poco el proceso. Pero lo cierto es que estamos ahora, ya sabemos que el objeto de la demanda es la confirmación, según Guyana, de la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899. Ese es el juicio principal, digamos, el procedimiento principal, el objeto principal del procedimiento. Pero Venezuela decidió organizar, como ustedes saben, un referéndum para el 3 de diciembre, un referéndum que afecta de alguna manera el proceso en la Corte, y Guyana, previendo la incidencia que puede tener ese procedimiento en el proceso,
le pide a la Corte que establezca unas medidas cautelares o provisionales de manera de impedir que ese referéndum pueda afectar sus derechos en el proceso ante la Corte. Es decir, ¿qué son las medidas provisionales o cautelares? Un Estado las puede pedir, la Corte puede indicarlas. Se trata de decisiones de la Corte que no son decisiones judiciales como las decisiones de fondo, las decisiones sobre competencia, sino que las traduce a través de una ordenanza. Pero el hecho de que sea una ordenanza no es que no sean vinculantes, absolutamente vinculantes son las, estas decisiones de la Corte, ¿no? De manera que la Corte va a buscar ahora resolver la solicitud que está haciendo Guyana de que Venezuela, y lo tengo aquí a la vista, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer la solicitud de Guyana, que presentó hace 3 semanas más o menos, y que con urgencia va a resolver la Corte y que ya lo debe haber resuelto y lo va a anunciar el viernes próximo. ¿Qué es lo que se plantea? Bueno, el primero, las medidas con el Estado, un Estado puede pedir a la Corte que indique medidas conservadoras para proteger sus derechos en el proceso. Eso es lo que está haciendo Guyana en este momento, porque considera que el referéndum que está organizando Venezuela para el 3 de octubre, el 3 de diciembre, que ese referéndum afecta sus derechos. ¿Y por qué los afecta? Bueno, porque si Venezuela, si la pregunta número 5, bueno, estamos hablando de un referéndum consultivo, que no sería vinculante, eso es importante tenerlo en cuenta, y quizás la Corte tome en cuenta en su decisión esa característica del referéndum que se está haciendo. Pero en todo caso, el referéndum es sobre las medidas que plantea Guyana, está relacionadas con el referéndum. Por ejemplo, la pregunta número 3 y 5 son las que ellos más cuestionan, y la pregunta número 1, pero sobre todo la pregunta número 3. Importante señalar que o de reiterar que las decisiones que adopta la Corte en el marco de medidas cautelares son vinculantes. O sea, el proceso va a seguir, esto es una incidencia, va a continuar en la parte de fondo, pero esta decisión es obligatoria. Es decir, la Corte va a decidir si suspende, si le pide a Venezuela que suspenda el proceso referendario, si le pide que lo modifique. La Corte puede adoptar medidas de diversos tipos, no solamente la que le solicita en la parte, que en este caso es Guyana, sino que lo puede adoptar medidas distintas. En primer lugar, seguramente va a decirle a las partes que cuiden sus posiciones, que no agraven la situación, que procedan respetando el derecho internacional, que respeten las decisiones de la Corte, etcétera. Pero lo que se plantea fundamentalmente es lo que está planteado en lo que está dicho en las preguntas número 3 y 5, a mi manera de ver. Porque la pregunta número 3 es importante, dice la número 5, sobre todo, que establece que la Corte, que aquí la tenemos la Corte va a resolver, Venezuela le pregunta al electorado si está de acuerdo con crear un estado de Guayana en el territorio Esequibo. Esa pregunta es delicada, porque si el electorado llegase a decir que se va a crear el Estado y que se van a cedular como venezolanos los habitantes, pues simplemente estaría a la luz en opinión de muchos, estaría anexando el territorio Esequibo, mientras que existe un proceso que todavía no se ha decidido. A la Corte, Guyana le dice a la Corte, proteja mis derechos porque todavía no se ha decidido el fondo, y si Venezuela decide tomar ese territorio, pues está vaciando lo que pudiera ser una decisión en el futuro, vaciándola porque ya no habría nada que discutir. Ya Venezuela pues, se tomó posesión de ese territorio, y si la Corte decide que el laudo reafirma o confirma que el laudo es válido, pues simplemente no tendría objeto, y ya el territorio está en manos de Venezuela y se crearía una situación distinta. De manera que lo que se plantea en la pregunta número 5 es bastante delicado, porque sería a la luz o de acuerdo con lo que piensa, en lo que ha señalado Guyana en las audiencias públicas y lo que ha señalado en sus documentos, es un acto de anexión contrario al derecho internacional.
Es claro que estamos hablando de un referéndum consultivo, pero de todas maneras habría la intención de decidir sobre la anexión de ese territorio como parte del territorio venezolano. Y bueno, la Corte va a tener que decidir entre dos principios fundamentales, a mi manera de ver. Uno, el principio del dominio reservado, el de la jurisdicción exclusiva. El Estado tiene el derecho de organizarse políticamente, tiene el derecho a escoger su sistema político, tiene el derecho de decidir sobre su territorio, siempre y cuando no afecte los derechos de los demás. Ese derecho reservado, ese dominio reservado ha venido evolucionando y se ha venido limitando ante normas imperativas de derecho internacional, por ejemplo, derechos humanos, protección del ambiente, y el Estado no puede hacer todo lo que pretenda hacer en un territorio. De manera que Venezuela, en este caso, estaría organizando un referéndum y con la idea de preguntarle al pueblo si ese territorio es parte del territorio venezolano y si la población que está allí es una población venezolana. O sea, los van a cedular, los van a hacer venezolanos y eso por supuesto significaría además, y esto es peligroso para algunos y yo considero que tiene alguna fundamentación, pudiera ser un acto, aunque no se consuma el acto, puede ser un acto constitutivo de agresión según la resolución 3314 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y más allá, si hablamos de derecho internacional penal, se podría establecer la responsabilidad penal internacional individual por a los responsables en Venezuela, a las autoridades, por llevar a cabo un acto o intentar un acto de agresión con la anexión de un territorio de otro Estado. Porque es que el territorio todavía no puede ser, si bien están bajo la posesión de Guyana, no puede ser, hay reglas que establecen que el ejercicio de la soberanía está limitado tanto para ellos como para Venezuela, hasta que no se resuelva el problema que, como ustedes saben, se viene resolviendo a través de un mecanismo de buenos oficios. Fracasó el mecanismo de buenos oficios, nos impusieron, porque yo considero que nos impusieron la jurisdicción de la Corte, y bueno, llegamos a la Corte, pero en realidad es un problema jurídico bilateral grave que tendría que haber sido resuelto por negociaciones directas entre las partes o a través de los buenos oficiantes. Pero bueno, lo cierto es que estamos en una incidencia. Recordemos, el proceso de fondo continúa. El objeto de la demanda es la nulidad o la validez del laudo arbitral según Guyana. Venezuela está en la etapa de presentar en este momento, para el mes de abril del año que viene, presentar su contramemoria. Va a presentar su contramemoria, pero mientras tanto hay que resolver esta incidencia y la Corte va a decidir lo que le pregunta a Guyana, y además, según el artículo 41 del estatuto, para proteger sus derechos, lo que le pregunta a Guyana e incluso pudiera adoptar medidas distintas a las solicitadas por Guyana. Y si Venezuela hubiera podido solicitar también medidas, la Corte hubiera podido también adoptar cualquier tipo de medidas que ella considere conveniente a los efectos de la protección de los derechos de las partes. Ese es el artículo 41 que está reglamentado repito, en el reglamento de la Corte en los artículos 73 y siguiente. La Corte tiene que considerar esta incidencia de manera urgente y tiene que considerar en primer lugar si lo que se está demandando está en relación con el proceso que está abierto, es decir, en relación con la nulidad o la validez del laudo arbitral, con la aplicación del laudo arbitral, con lo que se está planteando en el proceso en general, si tiene carácter de urgencia y se afecta derechos plausibles, como dice el estatuto, es decir, si se afectan los derechos realmente o los pudiera afectar una decisión que tomara Venezuela, afectar a los derechos de Guyana. Eso es lo que tiene que decidir ahora la Corte y se va a encontrar entonces con dos principios fundamentales, a mi manera de ver, quizás en otra dirección, pero en primer lugar yo creo que va a considerar el principio que les refería antes del dominio reservado. Es decir, el Estado puede organizarse a su manera, siempre y cuando no colida, no viole las normas de derecho internacional. Esa es una parte que tendría que responder, o sea, canalizar la Corte. ¿Puede Venezuela organizar un referéndum consultivo? Sí. ¿Hasta dónde lo puede organizar? Para Venezuela, para las autoridades venezolanas, pareciera que no hubiera límite. Y se ha dicho, nada ni nadie detendrá este referendo consultivo.
Pero por la otra parte está el principio de la protección de los derechos de las partes en el proceso. ¿Hasta dónde la Corte tiene que proteger esos derechos? Si Venezuela, como dije al comienzo, anexa el territorio Esequibo, y lo convierte en un Estado, pues simplemente se acabó el objeto de la controversia. Entraríamos en una controversia distinta de orden político, donde estaría el Consejo de Seguridad, habría una anexión, habría una agresión. Es decir, se plantearía una cosa distinta, pero lo jurídico, ya la Corte, bueno, va a decidir, el laudo es, por ejemplo, esperemos que no, va a decir, va a confirmar la validez del laudo de 1899, es lo que quiere decir que la frontera es la que está en este momento a favor de Guyana, es decir, el territorio Esequibo formaría parte de Guyana. Entonces, el procedimiento en esta incidencia, este, Venezuela Guyana hace unos planteamientos muy claros, muy precisos a la Corte de que suspenda las preguntas 1, 3 y 5 o que le pida que suspenda el referendo. Es muy difícil prever qué es lo que va a decidir la Corte en esto. Lo que sí estamos seguros es que va a hacer un llamado a las partes a que tengan mucha prudencia en cuanto a la aplicación del derecho internacional, al respeto de las decisiones de las Cortes, que no se agrave la controversia, en fin, una serie de medidas generales. Ahora, la pregunta es, ¿le pedirá la Corte al Estado venezolano que suspenda el referendo? ¿Que suspenda las preguntas 1, 3 y 4, 1, 3 y 5? ¿O que suspenda solamente la número 5? ¿O que tome otro tipo de medida? Bueno, eso es lo que la Corte va a anunciar en la sesión del viernes próximo. De todas maneras, este, en la pregunta número 3, por ejemplo, es sobre la jurisdicción de la Corte. Ya Venezuela aceptó la jurisdicción de la Corte. Al principio la rechazó, pero después hay un principio foro prorrogatum por el cual la actuación del Estado en un proceso significa que acepta la jurisdicción sin necesidad de que haya una declaración formal. Venezuela al principio la rechazó, presentó un documento informal, se fue luego a las audiencias orales, en las audiencias públicas no participó y más adelante presentó una causal de inadmisibilidad porque exigía la presencia del Reino Unido en el procedimiento. Ya allí está actuando en el procedimiento. Y en esa parte del proceso, en esa incidencia también, Venezuela aceptó la competencia de la Corte, habló de la competencia de la Corte y dijo que si la Corte era competente, pero la causa no era admisible. Entonces ya había un reconocimiento, no hubo necesidad de una declaración formal de aceptación de la jurisdicción de la Corte, sino que simplemente por una actuación, por un acto implícito, Venezuela aceptó la jurisdicción de la Corte. Entonces Venezuela está en este momento, como les dije, en la etapa de la preparación de la contramemoria. Eso es lo que se está planteando, pero yo quería señalar primero, y lo pasé, que esto tiene elementos políticos y elementos jurídicos importantes. Tiene elementos políticos internos y externos y tiene aspectos jurídicos internos y externos. La parte política interna es que el referéndum parece responder más a una cuestión política interna de rasgos electorales que algo que ver con el procedimiento mismo ante la Corte, porque el hecho de que esta pregunta, el número 3, que es la que hace referencia, Venezuela reconoce o no reconoce la jurisdicción, esa es una pregunta que no tiene sentido porque ya está absolutamente respondida. Estamos en el proceso, nombramos un juez ad hoc, tenemos un agente, lo dijimos en las audiencias, la última vez, en abril del año pasado, se dijo nosotros aceptamos la jurisdicción de la Corte. Lo que no aceptamos es que conozca ese caso, pero no hay duda sobre la aceptación de la jurisdicción. O sea, es una pregunta que no tiene ningún sentido. Y la pregunta número 5, como les digo, es mucho más delicada porque es la anexión prácticamente del territorio. Por supuesto que dicen que no, pero la sola intención, el uso o la amenaza de la fuerza para integrar un territorio, para anexar un territorio, es igual. O sea, aquí simplemente, y no quiero con esto defender la posición de Guyana, ni mucho menos, sino levantar la inquietud en cuanto a cuál es el alcance de esa pregunta número 5, porque nosotros tenemos allí un planteamiento bastante serio. O sea, no es intervención el crear un estado en el territorio de otro. Si Colombia creara en el estado Táchira el estado del departamento Santander Oeste, por ejemplo,
que eso sería simplemente un acto de agresión puro y simple, que a dónde nos lleva al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se restablezca el orden y se evite la ruptura de la paz y la seguridad internacional. De manera que estamos en un proceso incidental bastante delicado, que no podemos prever, por supuesto, cómo lo va a manejar la Corte. Como les dije, están esos dos principios que van a establecerse, que va a considerar la Corte y que al final seguramente toma una posición muy ecléctica, muy neutra, pero decidida, en el sentido de que nada de lo que hagan las partes puede afectar el proceso y el contenido y el objeto de la demanda de Guyana. Y yo creo que allí la situación este, se complica para Venezuela, ¿no? Y algo que, como hago, no es lo político de lo que hay que hablar, pero por ejemplo, las declaraciones de ayer o de antier de algunos miembros o representantes del gobierno nacional, pues dicen que no van a aceptar ninguna decisión de la Corte, en pocas palabras. La gente, vicepresidente de la República, dijo antes de entrar a la sala en la audiencia pública la última vez y después durante el proceso, nada ni nadie detendrá el proceso referendario en Venezuela para decir sobre este tema, ¿no? Ahora, eso significa que Venezuela va a rechazar, si no le conviene, la decisión de la Corte. Ahora, ¿qué carácter tiene esta? Es una ordenanza, como les dije, no es una decisión desde el punto de vista formal, no es una decisión sobre el fondo, no es una decisión sobre la forma, pero es una ordenanza que tiene el mismo valor decisorio, es decir, vincula a las partes. Claro, sabemos que en derecho internacional no hay una policía que pueda llegar a meter preso al Estado venezolano, pero hay una responsabilidad internacional por el incumplimiento de una obligación en este sentido, lo que agrava la imagen y la posibilidad de Venezuela en el plano internacional. Venezuela tendrá que respetar esa decisión que una vez se hablaba de que estas medidas provisionales no eran vinculantes, que eran simplemente indicativas. La Corte tomaba medidas indicando preocupación por algunas situaciones, pero después de un caso Lagrán, otro caso Avena, otro caso Brear, en decisiones importantes, la Corte determinó que estas decisiones son vinculantes y por lo tanto obligan desde el punto de vista jurídico a los estados partes. En este momento pues estamos en este proceso incidental que pasará simplemente el lunes 4. Si Venezuela hace su referéndum, no sabemos qué va a decir la Corte. Supongamos que la Corte autoriza el referéndum porque es consultivo y porque deja que la Corte, que Venezuela se organice políticamente como mejor le parezca. Si lo establece, bueno, el lunes podrá cumplir Venezuela lo que ofreció en esas preguntas, es decir, podrá crear realmente el Estado de Guayana, podrá cedular a los habitantes que están en el Estado de Guayana, o simplemente eso colidiría con el derecho internacional y podría constituir un acto de agresión a través de una anexión ilegal de un territorio y la sumisión de una población. Es decir, estamos en una situación bastante compleja. No quiero hablar de política porque, bueno, estamos en la Facultad de Derecho y lo más importante es hablar de los aspectos jurídicos. Sin embargo, el, la posibilidad de un conflicto armado está allí. Esperemos que no, y esperemos que no, a nadie se le ocurra iniciar o terminar lo que sería la solución pacífica de la controversia y entrar en una etapa distinta a través de un conflicto armado. Eso sería gravísimo. Primero, porque tendría consecuencias importantes internas, como ya se ha hablado, suspensión de las garantías, estado de excepción, por supuesto no habrá elecciones por un tiempo, habrá tendrá una serie de consecuencias políticas importantes. Por eso hablamos siempre de lo político y de lo jurídico. Si nos centramos en lo jurídico, tenemos el artículo 41 del estatuto, el artículo 73 siguiente del reglamento, y todo es perfectamente. Pero este tipo de planteamiento o de situaciones que se está llevando en este momento tiene más bien efectos y connotaciones e intereses políticos, porque es un poco desvirtuar la realidad a mi manera de ver, y a veces hay que ser el jurista
no debería ser demasiado político, pero a veces tiene que considerarlo político porque el derecho se hace en base a las consideraciones políticas y la política se ejerce también en base o en el marco de lo jurídico. Hay una estrecha relación y por lo tanto no es ajeno al jurista poder opinar sobre las cuestiones políticas con discreción, con imparcialidad, evidentemente, pero es una situación bastante delicada, que es el cumplimiento de una ordenanza de la Corte y que puede llevar a lo que ya se planteó en la primera fase, al retiro de Venezuela, es decir, a la no comparecencia de Venezuela en el proceso. El artículo 53 del estatuto, si mal no recuerdo, permite al Estado no participar y eso sería sumamente grave. Es decir, Venezuela no pasaría, no presentaría su contramemoria si, por ejemplo, decide en base a la pregunta número 1 y 3, o la pregunta número 3 especialmente, decide, no, nosotros no aceptamos la jurisdicción de la Corte y por lo tanto nos retiramos. Bueno, el proceso sigue, simplemente sigue, sin nosotros, y la no comparecencia tiene efectos importantes. Es cierto que la Corte, como lo ha dicho en varias de sus decisiones, debe conocer todo lo que la otra parte ha dejado de decir porque está ausente, porque no ha comparecido, pero tampoco puede, y es la realidad, y lo han dicho ellos, no podemos ir más allá de nuestra capacidad de empezar a investigar todo lo que es la posición de Venezuela para defender sus intereses. Si Venezuela no está presente, sus intereses serán considerados, pero no serán defendidos de la misma manera. Y eso es muy importante porque ¿qué estamos buscando nosotros en el proceso? Olvidemos la incidencia por un momento, estamos buscando la nulidad del lado arbitral, pero para la nulidad del lado, para que se considere el despojo y la nulidad del lado arbitral, hay que considerar la titularidad jurídica que nos corresponde, es decir, la evolución histórica de la adquisición del territorio desde 1777 hasta 1899. Eso es lo importante, eso es lo que Venezuela tiene, no ocuparse de esta incidencia, sino ocuparse de preparar una contramemoria que le diga a la Corte, ese territorio es venezolano por esto, por esto y por esto, fuimos despojados por esto, por esto y por esto, y las causas además de nulidad de la sentencia arbitral del 3 de octubre de 1899 son evidentes por esto, por esto y por esto. Por supuesto, es un trabajo arduo, un trabajo difícil. No sabemos exactamente lo que está haciendo el gobierno. Tiene un equipo internacional reconocido, de prestigio, pero nadie sabe cuál es la estrategia jurídica propiamente. Esto, por ejemplo, significaría esta situación incidental que Venezuela se retiraría de la Corte, que pasaríamos otra vez a la no comparecencia. Y una cosa importante, si se comparece o no se comparece, la decisión de la Corte es definitivamente vinculante. Tiene carácter de cosa juzgada, es inapelable, puede ser interpretada o revisada en circunstancias muy particulares, pero es una decisión definitiva. ¿Qué se va a hacer en ese caso si Venezuela no participa? Bueno, el proceso sigue. En abril Venezuela no se presentó y en la Corte, si no hay dúplica ni réplica, que no la va a haber porque Venezuela no participa, entonces habrá un tiempo de deliberaciones de un año y medio, 2 años, y en determinado tiempo la Corte va a decidir. Y por supuesto, lo que más va a favorecer, que más estaría favorecida por la ausencia de Venezuela es Guyana, porque la defensa de nuestros intereses no la va a asumir la Corte, como les dije, sino en una medida relativa. O sea, ellos van a averiguar una serie de temas, pero no van a entrar a defender, a sustituir a la defensa venezolana. De manera que cuando hablamos de esta incidencia, no estamos hablando del fondo de la demanda, que es la nulidad o validez del laudo arbitral, y la cuestión conexa, que es la determinación de la frontera de Venezuela con base en ese laudo arbitral de 1891. Es una situación difícil, nosotros la hemos conocido en varios sitios, en varios escenarios en Venezuela, en la academia, en universidades, cómo Venezuela debe organizar su defensa, cuáles son los elementos que debe considerar. Hay un enfoque desde el punto de vista geográfico, cartográfico, histórico, jurídico, político. Todos esos elementos tienen que considerarse de la manera más seria para poder pasar a la contramemoria. Presentaremos la contramemoria. A veces nos preocupa que este tipo de acciones como la del referéndum sea simplemente para anunciar, bueno, nosotros no vamos a aceptar porque el pueblo de Venezuela en este referéndum, aunque no es vinculante, acaba de decir que nosotros no deberíamos ir a la Corte porque no debemos reconocer la Corte. Y ya no solamente
hay una confusión entre el reconocimiento de la Corte y la jurisdicción y la competencia de la Corte. La Corte es un órgano de Naciones Unidas y por lo tanto tiene que ser absolutamente reconocido. O sea, ahí no hay ninguna duda. Nosotros reconocemos a la Corte, todos los Estados miembros de Naciones Unidas la reconocen. Lo que no se reconoce siempre es la competencia de la Corte. Para que la Corte pueda ejercer su jurisdicción, debe ser competente, es decir, el Estado debe haber aceptado que la Corte es competente y que la causa de que se trata es admisible, que fue lo que planteó Venezuela y que no pudo, no presentó argumentos suficientes, no los había probablemente, para incorporar al Reino Unido en el procedimiento y por lo tanto esa inadmisibilidad pasó. Pero bueno, ese es otro punto. Lo importante entonces es que estamos en una incidencia que se va a resolver este viernes y esperemos la reacción del Estado venezolano. O sea, si es muy difícil pensar, bueno, pensar no, muy difícil asegurar lo que va a decir la Corte, pero como les dije antes, habrá un llamado a la paz, a la cordialidad, al respeto al derecho internacional y probablemente a que se evite adoptar medidas que afecten el proceso y los derechos de las partes en el proceso. Por ahí debe ir un poco la decisión. Y no sé si vayan más allá y le digan a la Corte que la pregunta 5 y la 3 son inconvenientes. Puede ser que no lo hagan directamente, pero que sugieran que esas preguntas pueden afectar si se ejecutan. Es decir, a lo mejor le dicen, bueno, sí, hagan el referéndum, organícenlo como quieran, voten como quieran, pero lo que ustedes, aunque ustedes voten, y aquí es donde yo he llamado en algunas reuniones fraude refrendario, aunque ustedes voten a favor de la pregunta número 5 con 50 millones de votos, ustedes no pueden crear el Estado exequivo, de manera que esa opinión consultiva, ese referéndum consultivo que se da, no tiene ningún valor y por lo tanto es un engaño al elector, porque si votamos todos, 50 millones, 80 millones de venezolanos, vamos a votar por la creación del Estado, bueno, y no se va a crear el Estado, porque no se puede crear el Estado, ni que quiera nadie, o sea, a menos que quieran intervenir el territorio, poner unas fuerzas armadas en los distintos puntos, izar la bandera venezolana, y bueno, ya eso sería un conflicto armado, estaríamos en una situación muchísimo más grave. Como les decía, la decisión de la Corte es vinculante a través de una ordenanza, pero es vinculante, las partes tienen que cumplirla. Ya pareciera que no hay la intención de cumplirla si no nos favorece, y eso conllevaría probablemente al retiro de Venezuela de la Corte, que esperemos que no suceda eso. Estamos especulando alrededor del caso con el deseo de que continúe, de que Venezuela presente una buena estrategia, una buena contramemoria, que llame a los que tiene que llamar en Venezuela y los abogados que tiene afuera, que muchos son conocidos y muy buenos, hagan su contramemoria como debe ser, defiendan los intereses y logremos demostrar lo que es demostrable, que Venezuela posee jurídicamente, si no todo el territorio, tiene mejores títulos que Guyana sobre la mayor parte del territorio. Y después que el laudo arbitral sencillamente es nulo. Nulo porque se ignoraron una serie de principios de derecho internacional que habría que demostrarlo. La no motivación del laudo, la imposición del compromiso arbitral de 1897, el exceso de poderes de los árbitros. Es decir, hay una serie de elementos de causales de nulidad que pudieran considerarse en esa contramemoria. Pero bueno, no lo quiero alargar, quizá pudiéramos conversar un poco más sobre, con preguntas y respuestas, si las puedo contestar evidentemente, pero en todo caso, esta es la situación actual de esta incidencia que tiene, como ustedes saben, su fundamentación jurídica en el artículo 41 del estatuto que le permite a la Corte indicar estas medidas y en los artículos 73 y siguientes del reglamento. Por supuesto, tienen carácter de urgencia y más en este caso porque hay una fecha límite que es el 3. Lo van a hacer muy cerca, lamentablemente, porque el viernes es primero y o sea, dos días antes, bueno, ya verán qué va a decir la Corte y qué va a reaccionar, cómo va a reaccionar Venezuela. A lo mejor dice que no tiene tiempo de reaccionar para suspender el referéndum, pero en fin, allí está la situación planteada y bueno, como siempre, el derecho internacional o la norma jurídica es lo que va a prevalecer. Habrá consideraciones políticas, habrá pasiones políticas, pero el derecho es lo que generalmente se impone, más cuando estamos, como estamos hoy, en una sala de derecho. Muchas gracias, mi querido decano. Muy breve en la presentación, bueno, estoy
completamente a la disposición para entrar en más detalles sobre el caso, sobre las medidas, sobre el procedimiento de cómo está. Muchas gracias, doctor Urbina y amigo. Muchas muchas gracias a usted, doctor. Como siempre, tenemos que admirar su ponderación, su equilibrio, que no es lo que abunda en estos tiempos. Precisamente yo creo que esa es la razón principal, que sea usted el que esté aquí, no otro, ¿no? Porque todos hemos estado sometidos a muchas presiones esta semana, creo que no hay ni que explicarlas mucho, ¿no? Tenemos algunas preguntas eh, de nuestros alumnos y también de nuestros profesores. Estamos habilitando a nuestra colega doctora Milagros Betancourt Catalá, mientras voy leyéndole yo algunas y usted las va contestando como le parezca, ¿no? De nuestros alumnos. ¿Tiene ya Milagros? Ok, entonces démosle la preeminencia a Milagros. Te Hola, bueno, oímos. ha sido un placer escucharte, Solo Víctor, me- como siempre. Gracias, Muchas amigo. gracias a Alberto por la invitación. Yo le quiero hacer dos preguntas a Víctor, una especulativa y otra ya directamente con el procedimiento. La primera es, ¿qué pasa si la Corte el viernes dice que que no es procedente la solicitud de Guyana y que no proceden las medidas cautelares solicitadas? Me encantaría saber cuál podría ser la reacción del gobierno después de todo lo que ha dicho en los últimos 2 días. Esa es la especulativa. La otra es un tema que creo que hemos conversado, pero me gustaría una respuesta formal, que es el tema de la cuestión conexa. Si la Corte declara nulo el laudo, en tu opinión, ¿va a demarcar una frontera? ¿Tiene la Corte facultad para eso? ¿Sobre qué base? Suponte que no hay contramemoria, no hay presentación de los títulos jurídicos, pero decide declarar nulo porque ha considerado que están varias de las causales de nulidad de los laudos que se conocen ya claramente en el ámbito internacional. ¿Tú crees que la Corte efectivamente demarcaría una frontera, determinaría una frontera? Esas son las dos preguntas, muy rápido. Muchas gracias de nuevo. Bueno, gracias a la doctora Betancourt, querida amiga y colega. Bueno, si la Corte decide, rechaza la solicitud de Guyana, bueno, el referéndum simplemente, o sea, va completamente, pero siempre será consultivo, ¿no? Siempre será consultivo, no tendrá ningún efecto en el proceso. Y eso, por supuesto, tendría un efecto importante para el gobierno venezolano, se crecería en el sentido de que ganó una incidencia ante la Corte, porque hasta ahora lamentablemente no hemos tenido suerte con las anteriores situaciones, pero en todo caso aquí tendría que, bueno, aceptar, porque le conviene, aunque ha dicho que no aceptará la decisión de la Corte, es un poco contradictoria la cosa, porque yo no acepto, o ayer lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional, digo, nosotros no nos interesa prácticamente la decisión de la Corte, pero si lo favorece, por ejemplo, van a tener que cambiar de opinión y bueno, eso no es raro en nuestras autoridades que cambien de opinión así alegremente. Con respecto a la segunda pregunta, se habla todo el tiempo de nulidad del laudo y la solución de la cuestión conexa, que es la controversia territorial. Yo creo que lo que está planteado fundamentalmente es el laudo es válido o no es válido. Si el laudo no es válido, si el laudo es válido, pues se reafirma la frontera, simplemente. La frontera establecida allí. Yo no creo se abra un espacio a la cuestión conexa porque el laudo ya establece la frontera. O sea, no podría entrar, me imagino, el árbitro o el juez en este caso a interpretar lo que le están preguntando al juez es si es nulo o no es nulo, si es válido o no es válido el laudo arbitral del 3 de octubre de 1899. Establece, si declara que es nulo, a lo mejor podría entrar, pero nadie le ha autorizado a demarcarla, a determinar, perdón, a delimitar la frontera. Es decir, se abriría un nuevo espacio del proceso o de negociaciones, pero
porque la pregunta que se hace, lo que pasa es que la pregunta cambió un poco en el camino, porque Guyana no planteó al comienzo en su demanda, planteó solamente la nulidez, la confirmación de la validez del laudo arbitral. No habló nunca de la cuestión conexa. La Corte lo dice, y aquí en la, no lo tengo, lo tenía a la mano, tiene que decir también la Corte sobre la validez y la cuestión conexa. Se lo mencionan de nuevo. ¿Cómo interpretar esa frase de la cuestión, resolver la cuestión territorial conexa? Bueno, yo creo que lo que significa es que si se confirma el laudo, pues simplemente se soluciona ya definitivamente la controversia territorial, porque es esa el límite que se está estableciendo que se establece en el laudo arbitral. Si el laudo es considerado nulo, la Corte podrá, a mí me parece que no podría establecer una frontera, porque no le están preguntando cuál es la frontera venezolana, y lo único que se le está preguntando originalmente es qué es el laudo arbitral. ¿Es válido o no es válido? Pero no le están preguntando que si no es válido, ¿cuál es la frontera? Es mi opinión, pero no sé, esa frase siempre ha creado un poquito de confusión. Aquí, si la consigo ahora, aquí en la solicitud de Guyana, está bastante clara. La perdí un poco, pero la consigo en el camino. Porque se toca de nuevo el problema de la cuestión conexa, la cuestión territorial conexa. ¿Qué quiere decir exactamente la Corte con eso? Gracias, Melgar. Sí, ¿tengo audio yo? Voy a transmitirle algunas y usted las va agrupando. Tenemos algunas que son similares. Tenemos aquí de una invitada, Carolina Alcalde, y uno de nuestros alumnos. ¿Qué ocurriría en el escenario de que la situación escale y se produzca una anexión del territorio? Es decir, ¿cuál sería el procedimiento por parte de las instancias internacionales y puntualmente del Consejo de Seguridad? Esa pregunta está muy vinculada con la quinta del referéndum, que a mí personalmente me hace inmediatamente recordar a Saddam Hussein y el decreto del Parlamento iraquí, convirtiendo a Kuwait en una provincia de Irak, y que fue rechazado inmediatamente por el Consejo en el año 90. Creo que todos nos acordamos de eso, ¿no? Otra, si Venezuela hubiese podido o podría pedir medidas provisionales ante la Corte para evitar la presencia en el territorio exequivo de las transnacionales de las que tanto se queja. Luego también tenemos una, sabiendo que la Corte muchas veces ha hablado ya de la obligatoriedad de las medidas provisionales, también sabemos que se cumplen de buena fe. ¿Cuál ha sido la incidencia que a lo largo de la historia de la jurisprudencia de la Corte ha tenido el incumplimiento de las medidas por parte de los estados, más allá de que la Corte tome debida nota de ese incumplimiento? Y hay una que es mía, modestamente. Si se llegase a retirar Venezuela ahora, la semana que viene, o más adelantado el proceso, ¿cabría alguna posibilidad para algún sector de la vida nacional, obviamente los académicos, de presentar un amicus curiae ante la Corte que ilustre de alguna manera los argumentos de Venezuela en defecto del Estado? La Corte lo podría recibir si el Estado oficialmente se ha retirado. Esas son algunas. Bueno, gracias, profesor Urbino. Sí, esta última pregunta es interesante. En la Corte no existe el mecanismo, el procedimiento del amicus curiae. No existe esa posibilidad, pero nada impide, y así lo hicimos en la primera fase. Nosotros hicimos un seminario con la Universidad de Lima, recopilamos un material importante, lo mandamos a la Corte, y yo no dudo que los jueces lo hayan leído, incluso las posiciones del juez Abraham, por ejemplo, o del juez Gaya. No sé si tomaron en cuenta o coincidieron por lo menos con lo que nosotros mandamos como documento sobre la competencia de la Corte en ese momento. De manera que si Venezuela no comparece, sí se puede enviar información, no se va a recibir oficialmente, no se va a considerar como documentos oficiales, pero sí le abre los ojos al juez. Y yo creo que...
Perdón. Es importante, pues, eso que la Corte reciba esta información de parte de sectores que no son del gobierno. Si el Estado venezolano no se presenta, pues con más razón. Y quiero anunciarles que nosotros estamos en este momento trabajando la elaboración de otro documento de ese tipo, con aspectos muy puntuales, como por ejemplo, ¿por qué no el utiposidetis? ¿Por qué la no motivación? ¿Por qué la cláusula de prescripción territorial por 50 años? ¿Por qué la falta de la no presencia de Venezuela en la elaboración del compromiso arbitral y en el mismo proceso arbitral? Es decir, unos temas que nosotros vamos a considerar para alimentar a la Corte con información veraz, auténtica y académica. De manera que sí es importante, aunque si no participa Venezuela, que esperemos que lo haga y que lo haga bien, la sociedad civil, la academia venezolana va seguramente a preparar algunos, y los invitaremos a ustedes todos para que nos ayuden a elaborar este tipo de información, de documentación que se remitiría a la Corte. Una de las preguntas es sobre el Consejo de Seguridad, si hay un uso de la fuerza. Por supuesto que el Consejo de Seguridad va a intervenir inmediatamente. Y no olvidemos además que Guyana es, a partir del 1 de enero de este año, miembro del Consejo de Seguridad, uno de los 10 miembros no permanentes, de manera que va a estar muy cerca del poder del Consejo de Seguridad y ya lo ha anunciado. El otro día dejaron ver que ya hemos hecho contacto con los miembros del Consejo de Seguridad. Esperemos de verdad que no haya una intervención militar, un conflicto, porque no tenemos absolutamente ninguna posibilidad de salir adelante, porque nadie de la comunidad internacional va a apoyar a Venezuela, ni Cuba, ni el CARICOM, ni nadie va a apoyar a Venezuela en una aventura de este tipo. Es decir, malvinizar en la situación venezolana sería gravísimo, sería un gravísimo error que le va a costar muchísimo al Estado venezolano y al país como tal, porque va a ser un conflicto innecesario. En cuanto a las medidas provisionales, Venezuela sí ha podido, debería pedir, solicitar también medidas provisionales por la concesión de permisos de exploración, explotación en el territorio, en las aguas adyacentes o en las aguas de proyección del territorio. No lo ha hecho, no sé por qué no lo ha hecho, pero yo creo que hay posibilidades de hacerlo. Tengo entendido, no conozco bien la ubicación geográfica, pero entiendo que Guyana ha concedido permisos de exploración y explotación en determinadas áreas que estarían fuera de la jurisdicción de Guyana, es decir, que pudieran estar dentro de las aguas que pertenecen a la proyección territorial del Esequibo. De manera que esas serían contrarias al espíritu y a la letra del Acuerdo de Ginebra, y por lo tanto Venezuela tendría que protestarlas y además llevar o solicitar medidas cautelares para que se detenga todo lo que es exploración, explotación, concesiones, permisos, licencias en la zona y en las zonas marítimas, porque son de proyección. Pero no ni siquiera se habla de eso. Se habla mucho de medidas provisionales por el incumplimiento, de una contrademanda por el incumplimiento de Guyana, por Guyana del acuerdo de 1966. Y mucho se habla del acuerdo del 66, que tenemos que limitarnos. Estamos en el acuerdo del 66. El marco jurídico es el acuerdo de Ginebra de 1966. Estamos en la Corte porque el artículo 4 del acuerdo nos envía a la Corte Internacional de Justicia. O sea, no hay ninguna duda de que el acuerdo está en vigor. Yo no sé por qué hay una confusión muy malintencionada de decir que hay que regresar al Acuerdo de Ginebra. No, estamos en el Acuerdo de Ginebra. ¿Por qué estamos en el Acuerdo de Ginebra? Porque el Acuerdo de Ginebra nos mandó a la Corte, y nos mandó a la Corte. Yo consideraba que la Corte no era competente, y 3 jueces lo consideraron también así, lo que me contentó mucho, o nos contentó a los que pensábamos que Venezuela no había expresado su consentimiento en ir a la Corte, como lo dice el juez Abraham, por ejemplo, el juez francés, que lo dice muy claramente. No fue una expresión clara e inequívoca de aceptación de la jurisdicción. Pero bueno, ese es otro punto. Y la última pregunta era sobre los efectos del incumplimiento por parte de Venezuela de las medidas provisionales. ¿Cuál ha sido históricamente la consecuencia que eso ha tenido, al menos en la psique de la Corte?
Sí, bueno, como decimos, una cosa es la obligatoriedad y otra cosa es la ejecución, pero las decisiones y las ordenanzas relativas a medidas cautelares son jurídicamente vinculantes, tienen carácter de cosa igual a una decisión, tal como el artículo 94 lo prevé. O sea, es una decisión. Y se han cumplido por lo general, se han cumplido, en los casos ya los vimos eh, donde no hubo, en el caso La Grande, en el caso Avena, en el caso Prea, al final, bueno, se cumplen por lo menos con la intención de reparar lo que se hizo, porque se ejecutó a las personas, no sé, ya era imposible recuperar lo que se había hecho, pero en los otros casos las medidas han sido respetadas de una u otra forma. Y como dije antes, hay una cosa importante, las medidas no son solamente, se adoptan no solamente en base a lo que dice el Estado que la solicita, sino que la Corte tiene autoridad para decidir sobre cualquier medida que ella considere distinta a las planteadas que pueden proteger los derechos de las partes en el proceso. Aquí puede haber también una salida de la Corte en el caso nuestro que diga, bueno, yo oigo estas preguntas de estos planteamientos de Guyana, pero yo voy a ordenar de todas maneras, indico esta medida y esta, un poco porque siempre va a buscar un punto de equilibrio. Por supuesto que todos los temas en la Corte tienen algo de político. Imagínense el de Nicaragua con Estados Unidos, todo el elemento político que había. Pero aquí hay elementos políticos importantes también, ¿no? Y sobre todo en una época más contemporánea, si se quiere, más moderna, en donde hay una oposición de democracias y dictadura, donde hay una situación política global distinta. Hay elementos importantes. La Corte, y eso tengo que criticar a los críticos de la Corte, porque la Corte no es un órgano político. Algunos dicen por allí que son ingleses, que nacieron en Inglaterra, que nacieron en no sé dónde, que estudiaron en Oxford. No, los jueces son y los conocemos personalmente, incluso algunos estuvimos compartiendo en la Comisión de Derechos Internacionales, gente honorable, profesionales de primer orden, que no van a trabajar sino con el derecho en la mano. Un ejemplo, la juez china, por ejemplo, votó en contra de Venezuela. Entonces, ¿cómo se explica eso? O sea, ninguna de las decisiones ha votado a favor de la posición venezolana. O sea, no podemos hablar que los jueces están vendidos, que son la Exxon, porque ahora tienen todo ese cuento. El cuerpo de magistrados es independiente e imparcial y profesionalmente capaz, moralmente capaz. Y por lo tanto, no puede haber un cuestionamiento. Es más, es contraproducente. Si yo fuera juez y me dicen desde una de las partes, que yo soy un bandido, que yo soy un patria, que yo soy un no sé cómo se llamará eso, un exonófilo vinculado a la exo, no sé qué, bueno, simplemente me molesta, porque entonces ahí sí hay que agregar algo. Si bien los jueces son imparciales e independientes, el corazoncito sí existe, porque lo subjetivo siempre existe. Y cuando uno es juez y a mí me humilla una de las partes, bueno, yo voy a ser independiente, pero me queda una cosa, ¿no? Por dentro, eso es una cosa muy natural, ¿no? Y nosotros, lamentablemente, Venezuela ha, ha abusado del derecho de parte, yo creo, y ha dicho cosas muy serias y muy fuertes en contra de los jueces, en contra del grupo colegiado de jueces. Este, Incluso acaba de cuestionar a un juez que va a entrar porque es rumano. Y le han dicho de todo, que era partidario reconoció a Guaidó porque era canciller de Rumania en ese momento, o sea, o de Hungría, de Rumania. Es decir, cuestionamientos innecesarios que lo que traen es consecuencias negativas para la posición de Venezuela en la Corte. La Corte va a mantenerse independiente e imparcial con toda seguridad. Tenemos aquí un comentario de nuestro apreciado profesor Mariano de Alba, que es interesante. Dice Mariano, sería un buen escenario para Venezuela, pero no es casual que la Corte determinó en su decisión sobre jurisdicción que puede pronunciarse sobre la cuestión conexa de la resolución definitiva de la disputa territorial entre ambos países. Guyana pretende y está preparándose para que la Corte determine la frontera. Yo coincido. Y también tenemos una pregunta de nuestro asistente de la cátedra desde Washington, American University. Gabriel, bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Buenísimo. ¿Cómo está, doctor Rodríguez Cedeño? Muchas gracias por acompañarnos a la cátedra y a la universidad. Yo Encantado. brevemente quería preguntarle, y retomando un poco lo que usted estaba diciendo, desde un punto de vista como de litigio estratégico, ¿cree que con las medidas Guyana no está adelantando algunos argumentos de fondo y quizá puede como convencer
o adelantar argumentos de por qué Venezuela tiene una predisposición a incumplir los fallos de la Corte y cómo está como generando un detrimento, ¿no? Y desplegando un conjunto de conductas que claramente buscan demostrar que lo están agrediendo. ¿Cómo cree que Guyana está adelantando eso? Y brevemente, ¿cómo cree que Venezuela debe manejar el argumento del estoppel, ¿no? De declaraciones que se han hecho por funcionarios del Estado venezolano en el pasado, básicamente dando a entender que hemos renunciado al derecho territorial, como lo hizo en su oportunidad el expresidente Hugo Chávez. ¿Cómo cree que y otros funcionarios? ¿Cómo cree que hay que manejar el argumento del stop, el que es uno de los que más sacan la zona de Guyana? Sí, bueno, en cuanto a la posición de Guyana adelantada, a lo mejor, sí, bueno, yo creo que ellos están jugando a que la decisión es favorable. Cuando dice me van a vaciar la decisión es porque ya están adelantando de que la Corte va a pronunciarse a favor de la validez. Sí, me parece importante eso de que se considere que Guyana adelanta la posición con las medidas, en las medidas que toman. En el documento se ve que buscan un poco proyectar su posición, o sea, ya como asegurando que van a ganar el proceso y que no les es tan seguro. En cuanto a las declaraciones unilaterales, es muy importante. Yo escribí un artículo hace 2 o 3 días en El Nacional sobre el valor de las declaraciones unilaterales. El Chávez, Maduro y otros hicieron declaraciones, pero esas declaraciones, y yo creo que hay que considerarlas políticas. Es decir, como en el caso de Burkina Faso, Mali, son ocurrencias de los jefes de Estado, ocurrencias del ministro, porque primero son cuestiones territoriales muy delicadas y las declaraciones unilaterales están reguladas de una manera que además la interpretación es muy restringida porque son muy particulares. O sea, hay que proteger a quien declara. Las declaraciones tienen que tener un objeto preciso, tiene que haber una intención clara e inequívoca. O sea, argumentar el estoppel más adelante, decir, es que usted no puede decir, por ejemplo, si Venezuela plantea una medida provisional en este momento, diciendo retírense porque ustedes no pueden estar explorando, ellos van a decir, pero es que ustedes me autorizaron a mí a hacer las exploraciones, las explotaciones en la zona y en el territorio. Además, no solamente me autorizaron, me dejaron hacerlo. O sea, hubo un reconocimiento implícito. Bueno, todo eso son, pero entonces el estoppel ahí pues, se les caería en el sentido, no, ¿quién le dijo a usted, quién le autorizó? Es que el presidente Chávez y el ministro Maduro dijeron, no, ellos podrán haber hecho muchas cosas, pero y hay que insistir en eso, porque en la medida en que nosotros digamos que esas declaraciones son vinculantes y frases como entregaron el territorio, vendieron el territorio, claudicaron, bueno, eso es por Guyana 100%, simplemente. O sea, le están haciendo un enorme favor a la causa guyanesa al decir que esas declaraciones no son vinculantes. Pero objetivamente, desde el punto de vista doctrinal y de lo que son las declaraciones unilaterales, no sé si ustedes han estudiado en la universidad los actos unilaterales y las declaraciones unilaterales. Una declaración unilateral contiene un acto unilateral, así como un tratado contiene el acuerdo, o sea, la norma, ¿no? Entonces, esa declaración que se hace puede tener un acto, contener un acto jurídico, es decir, puede contener, puede tener efectos normativos siempre y cuando haya la intención real de hacerlo, que la capacidad de quien lo está haciendo sea incuestionable. Y en materia territorial, yo creo que tampoco un presidente puede decirle, mire, le regalo el Estado Zulia porque estaba arracado, porque cualquier cosa, le regalo el Estado Zulia, el Estado Apure para ustedes. No, eso, o sea, no tiene, por más serio, ahí es una cuestión política, de dame unos votos, me apoyas en el Consejo de Seguridad, en el CARICOM, en el Consejo de Derechos Humanos, y yo te dejo, además, hay un condicionamiento en esa declaración de Chávez, cuando dice todo lo que sea en beneficio del pueblo guyanés. O sea, ya allí ya no es absoluta, solamente por allí ya hay mucho que decir, pero de todas maneras él no estaba autorizado, ni Chávez ni Maduro, para comprometer al Estado venezolano. Por lo tanto, esas declaraciones son de orden político. Si se llevara a cabo, si se llevara una discusión en la Corte, Venezuela tendría mucho que decir, utilizando los trabajos nuestros en la Comisión de Derecho Internacional, que fueron bien, muy completos durante 10 años, que nos matamos allí para sacar esos principios rectores, que les recomiendo a todos que lo vean porque no es derecho convencional, no se ha codificado, pero significa un poco la práctica internacional y la formación de la norma de derecho constitucional, se va formando allí qué son las declaraciones unilaterales, hasta dónde pueden comprometer, cómo pueden interpretarse, pueden ser derogadas, no pueden ser derogadas, en qué forma pueden ser. O sea, todo eso está regulado en esos principios rectores que recomiendo mucho que lo lean, están en el informe de la Comisión de Derecho Internacional del 2006, si no me equivoco. Gracias.
La verdad es que escuchar al doctor en ese punto específico nos tranquiliza, porque creo que es una de las preocupaciones más grandes que tenemos todos. Esas declaraciones que ojalá la Corte piense igual que usted, que son ocurrencias de los políticos. Bueno, creo que Los franceses dijeron, en el caso de Mali y Burkina Faso, dice la boutade, que yo creo que es sí, ocurrencia o como dirían en más criollo, un vacilón, una cosa así como un poquito. exactamente, exactamente. Bueno, le habíamos ofrecido al doctor que iba a ser breve y ya hemos cumplido el tiempo requerido. Queremos más que agradecerle su presencia y comprometerlo, según lo que pase a partir del viernes y la semana que viene, de que vuelva. Lo invitaremos de nuevo, como siempre, que esta es su casa y usted lo sabe. Y creo que ha sido, además del cumpliendo el espíritu de lo que esto es, que son unas tertulias de derecho internacional, aunque a esta no me dejaron ponerle tertulia, eh, es algo un poco íntimo con los invitados que han tenido bien acompañarnos, pero fundamentalmente con nuestros alumnos, que no están todos, porque estamos en pleno examen el día de hoy, pero que ha estado muy bien representado, con nuestro asistente de cátedra, Gabriel, y con nuestros, eh, nuestros colaboradores de la escuela, como la profesora Argelia Peroso, y el apoyo de nuestro decano y nuestro rector, que han estado siguiendo esto muy interesados. Tenemos que darle muchísimas gracias y esperar que la eh, racionalidad que usted acostumbra brindarnos siempre pueda ser oída en instancias decisorias, sobre todo de la alta política venezolana, por el bien de nuestro país. Y es lo que todos esperamos, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muy pronto lo tendremos de nuevo. Un aplauso para nuestro invitado. Muchas gracias, muy amable, y estaré siempre con ustedes. Muy honrado. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y gracias a los invitados también.